¿Qué tal? Qué gusto saludarles a través de este medio. Les saluda su amigo Willy Martínez para sumarme a esta serie de cápsulas de edificación basados en los dones, en el ejercicio de los dones del Espíritu Santo. Hoy que estamos viviendo estos días tan particulares en donde la mayoría de los templos están cerrados a lo largo del mundo, es importante que recordemos que el ejercicio de la iglesia sigue vigente y hoy más que nunca es el tiempo ideal para que nosotros, de Iglesia de Cristo, el pueblo del Espíritu, hagamos lo que podemos hacer a través de los diferentes dones que Dios ha puesto en nuestra vida. Y en esta tarde en particular quiero hablarte acerca de uno de los dones que yo creo que están presentes en la mayor cantidad de personas dentro de la Iglesia de Cristo, precisamente por la abrumadora cantidad de necesidades que enfrentamos, y ese es el don de mostrar misericordia. Pero antes quiero leer lo que el apóstol Pedro escribió en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 10, cuando dice que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de nuestro Señor Jesucristo. El don de mostrar misericordia lo menciona el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos capítulo 12, versículo 8, en donde recomienda que el que hace misericordia lo debe de hacer con alegría. Y decía que con toda seguridad, de todos los dones, el de mostrar misericordia, este es uno de los que se encuentran más repartidos por todo el cuerpo de Cristo, y sin duda alguna uno de los de mayor utilidad en el tiempo presente, en la era covidiana, como algunos la están llamando ya, ¿verdad? Pero primero vamos a hablar un poco de lo que significa tener misericordia. La palabra misericordia en sus acepciones etimológicas tiene que ver con compadecerse, ya sea de palabra, de hecho, específicamente por la gracia divina, tener compasión, apiadarse, mostrar misericordia de alguien. La misericordia es lo que expresamos cuando somos dirigidos por Dios para ser compasivos en nuestras actitudes, en nuestras palabras y en nuestras acciones. Es más que solamente sentir compasión hacia alguien, es el amor de Dios reflejado. La misericordia desea responder a las necesidades inmediatas de los demás y aliviar el sufrimiento, la soledad y la tristeza. La misericordia trata crisis físicas, emocionales, financieras o espirituales por medio de un servicio generoso o abnegado. La misericordia es la defensora de los humildes, de los pobres, de los explotados, de los olvidados, y a menudo actúa a favor de ellos. La persona que tiene el don de misericordia debe mostrar su compasión con sumo gozo. A eso es a lo que hace referencia la palabra con alegría en su acepción etimológica. En el griego la palabra es hilarotes, que de acuerdo con la concordancia está hablando de aquella disposición de la mente, aquel gozo que está presente a hacer cualquier cosa por alguien más. Entonces es importante entender que la misericordia es más que un sentimiento, siempre debe ir seguida por la acción. Y como en el caso de muchos dones, tenemos que entender que también al de misericordia, mejor dicho, lo antecede un mandamiento. Es decir, que no podemos apelar a no tener el don como una excusa para no mostrar misericordia, ¿sí? Jesús ordenó a sus seguidores: sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Además, el ejercicio de la misericordia también está sujeto a una bienaventuranza. En el Sermón del Monte, nuestro Señor afirmó que bienaventurados son los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y quiero utilizar estos últimos segundos que me quedan del video para hablarte de una historia fabulosa, de las más conocidas, esta parábola de las más famosas que Jesús utilizó para describir precisamente el ejercicio de la misericordia en acción, que encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 10 versículo 30, la famosa parábola del buen samaritano, la cual obviamente no vamos a leer, pero quiero traer a tu mente esta historia que nos habla de un hombre tendido a la orilla del camino entre Jericó y Jerusalén, y que en primera instancia es ignorado por un levita y por un sacerdote.
¿sí? Ni el levita ni el sacerdote, los líderes religiosos de ese tiempo y las personas que además más transitaban este camino, mostraron compasión por el hombre que había sido robado. Ellos pusieron por delante su propia seguridad, su propia comodidad y siguieron su camino. El samaritano, por otra parte, estaba tan lleno del don de compasión que su amor rompió las barreras sociales que separaban a los samaritanos de los judíos. Él no se puso a investigar su nacionalidad, si el hombre que estaba ahí tirado se había buscado, lo que le había sucedido. Él simplemente sintió en su corazón que era la oportunidad de mostrar compasión. Aunque los judíos rechazaban a los samaritanos, el viajero samaritano tendió la mano para ayudar a un semejante que estaba en necesidad. Mira qué es lo que hizo el samaritano, que no hizo ni el levita ni el sacerdote, nos dice el evangelio. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él y le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas, se las dio al mesonero y le dijo: cuídalo, cuando yo regrese te pagaré todo lo que hayas gastado de más. ¿Qué es lo que hizo el samaritano que no pudieron hacer ni el sacerdote ni el levita? Número 1, lo vio, no lo ignoró. Número 2, se acercó. Número 3, la cercanía produjo en él compasión. Número 4, la compasión le llevó a curarlo. Número 5, cuidó de él. Número 6, involucró a otros. Número 7, no buscó excusas. Número 8, puso lo suyo al servicio de los demás en la medida de sus posibilidades. Y finalmente podemos ver que él estuvo dispuesto a perder su comodidad por ayudar a un desconocido. Qué precioso ejemplo y qué grande oportunidad tenemos para echar mano del don de la misericordia y también para obedecer el mandamiento de mostrar misericordia. Tiempos de crisis, tiempos de necesidad, siempre serán tiempos de oportunidad para ministrar conforme al poder que Dios da, como lo dice la palabra de Dios. El ejercicio de este don, finalmente, dice el apóstol Pablo, debe de ser hecho con alegría, con sumo gozo, ¿sí? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que en donde quiera que tú te encuentres, a lo mejor en tu casa estás muy limitado en tu movimiento, en tu misma familia, tus vecinos, o si todavía estás trabajando, ora a Dios para que te abra los ojos hacia la necesidad de alguien más y dile: Señor, muéstrame cómo puedo ser de utilidad a alguien que esté en una mayor necesidad de la que yo me encuentro. Recuerda, el misericordioso tiene la promesa que también será recibido a misericordia. Que Dios les bendiga.